Y esta mañana me gustaría hablar acerca de un tema muy poco conocido. Es un tema que no se predica o no se habla mucho en las iglesias, ¿verdad? Es un tema profético o un tema escatológico, como quieran llamarle, ¿no? ¿Qué es la escatología? El estudio de los tiempos finales, los últimos tiempos, ¿sí? Y realmente si nos ponemos a estudiar lo que es la palabra de Dios, el 65% nos habla del futuro, así de sencillo. Y realmente es una manera de preguntar el por qué asistimos a la iglesia, por qué venimos a escuchar la palabra de Dios, cuál es la finalidad del Evangelio, para qué vino Jesucristo realmente. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y a eso vino Jesucristo, a reconciliar a la humanidad con Dios. Recordemos que el pecado entró por la desobediencia de un hombre, que fue Adán, ¿verdad? Pero también la salvación entró por un hombre, que es Jesucristo. Y eso vino Jesucristo a hacer en esta vida, a reconciliarnos. Pero ¿cuál es la finalidad? Pasar una eternidad al lado de Jesucristo. Porque realmente es muy probable que nosotros no vivamos más de 100 años. Algunos sí, ¿verdad? Pero realmente lo que nos dice la palabra de Dios es que nosotros vamos a vivir de 70 a 80 años. Es lo que lo llama una generación, ¿sí? Unos un poco más, unos un poco menos, pero solamente Dios sabe. A lo mejor el día de mañana ya no estoy yo con ustedes o ya no hay otra persona, pero es la decisión de Dios. Es por eso que tenemos que estar bien con Dios, a cuentas de Dios, porque no podemos asegurar el día de mañana si aún vamos a estar aquí en esta vida y vamos a partir a la presencia de Dios. Y es por eso que Jesucristo vino a reconciliarnos con Él, con Dios mismo, a través de Jesucristo mismo, que Él vino y pagó por cada uno de nosotros, por el pecado de cada uno de nosotros. A eso vino Jesucristo. La finalidad es pasar una eternidad a su lado, ¿verdad? Y recordemos que ya hace más de 2000 años Jesucristo partió, ascendió a los cielos, pero Él se fue y nos dejó un sinfín de promesas en las cuales nosotros podamos soportar lo que es el transcurso en esta vida, ¿sí? Porque vamos a tener problemas, todos vamos a pasar por ciertas dificultades de toda índole, ¿sí? Unos más, otros menos, pero todos diariamente tenemos problemas, ¿sí? En el hogar, dificultades económicas, en el trabajo, en el matrimonio, en general, pero todos tenemos cierto tipo de problemas y es por eso que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces hoy vamos a tocar un tema que muy pocas veces se predica en una iglesia, muy pocas veces, no sé, a veces pues los líderes o los pastores tienen cierto rejego a predicar este tema. ¿Por qué? Porque muchas veces a la gente nos hacemos oídos sordos para no escuchar lo que realmente tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero Dios nos dejó estos 66 libros precisamente para que los estudiemos. Nos dejó ciertas profecías en las cuales nosotros debemos de estar preparados para los tiempos finales. Y cuando Jesús ascendió al cielo, nos dejó ciertas promesas, y una de las cuales es Mateo 28:20, ¿verdad? Que nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no te promete que no vas a pasar dificultad en esta vida. No te promete que no vas a tener problemas. Pero Él sí te promete algo, que Él va a estar contigo todos los días. ¿Para qué? Para ayudarte, apoyarte, pero sobre todo para ir contigo, para sobrellevar todo tipo de dificultades. Eso mismo Jesucristo nos prometió. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otra de las promesas que Jesús nos dio es en Juan 14:26, donde nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo
los he dicho. Jesús nos prometió que su Espíritu Santo, cuando Él partió de esta tierra, el Espíritu Santo iba a venir a vivir en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. En ti, cuando haces esa relación con Dios, cuando realmente te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y empieza a vivir en ti. Y es lo que empieza esa transformación tuya de adentro hacia afuera. Y Él te va a fortalecer en esos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Él te va a recordar todo lo que Jesús vino a hacer en esta vida. Todo el sacrificio que Jesús hizo por ti. Porque tú no mereces más que juicio. Eso es lo que merecemos cada uno de nosotros. Pero sin embargo Dios extiende su misericordia hacia cada uno de nosotros y nos da ese perdón a través del Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo viene y empieza a dirigir tu vida realmente. Es dejarlo que obre Él en tu vida para llevarte realmente a una vida más plena. Esa es la finalidad. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo viene y te promete una vida eterna, ¿verdad? Así como dice en Eclesiastés, dice, Dios ha puesto en el corazón eternidad. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Es por eso de repente que vemos tantas personas, tantas religiones buscando de una u otra manera a Dios. ¿Por qué? Porque Dios realmente ellos muy en su interior saben que hay algo superior, algo en el cual buscar, ¿verdad? Y esa es la necesidad de cada persona. Sin embargo, pues el chamuquillo se ha encargado de distorsionar lo que es la palabra de Dios y empieza a llevarte por un camino diferente. Y lo peor de todo es que tú piensas que ese camino es el verdadero. Pero no, aquí está la verdad. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Aquí está la verdad, en la palabra de Dios. Es cuestión de que tú pases más tiempo con Dios por medio de ¿qué? De la oración, platicando con Él o leyendo su palabra, y es como vas a crecer espiritualmente. Él te va a fortalecer, ¿verdad? Juan 14:13 nos dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios de antemano ya sabe las necesidades de cada uno de nosotros, pero así como el Hijo le pide al Padre, a Él le gusta que nosotros tengamos esa comunión con Él, le pidamos. Es una ilustración de un padre con un hijo. Así como el Hijo nos pide ciertas cosas, y también es cuestión de nosotros educar a nuestros hijos, llevarlo por el camino correcto a los pies de Cristo. Esa es la finalidad, ¿sí? Por medio de la oración, nosotros podemos pedirle al Padre lo que deseamos, pero de acuerdo a su voluntad. Porque Él nos dice que a veces pedimos, pero de acuerdo a nuestros deseos. Y no es a nuestros deseos, sino que Él sabe lo que realmente nos conviene en su momento, ¿sí? Otra de las promesas que Dios nos da es en Juan 14:27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios nos da esa paz verdadera en medio de la tribulación, donde a veces tenemos que conformarnos porque todo viene de Dios, ¿sí? Ser agradecido con lo que Dios te da y con lo que Dios no te da. Así de sencillo, ¿sí? Pero simplemente Él te da esa paz y esa tranquilidad en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones. Cuando estás enfermo, Él te da esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque confías realmente en el Señor Jesucristo, que Él te va a dar la salida. Así de sencillo. Juan 14:2 nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesucristo cuando ascendió al cielo, Él realmente no se fue a descansar, simplemente a dormir en una hamaca. Simplemente Él está preparando un lugar para cada uno de nosotros en el cielo. Es una promesa que Él te da. Cuando partamos de este mundo, Dios va a tener un lugar especial para cada uno de nosotros porque somos hechos a su imagen y semejanza. Es por eso que Él nos quiere tanto. Somos una creación de Él,
¿verdad? Con muchos de los atributos que él tiene, Él nos los facilitó, ¿verdad? Claro, nunca vamos a ser iguales que Dios, porque realmente Él es el creador, ¿sí? Nosotros creamos de lo que Dios creó, esa es la diferencia, ¿verdad? Y Él nos está prometiendo una morada en el cielo, un lugar para cada uno de nosotros. Cuando Jesús, ahí nos habla en Hechos 1, donde Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Están sus discípulos y están dos ángeles a su lado y le dicen: a este Jesús que ascendió a los cielos, así es como ustedes lo van a ver regresar. Entonces, este lapso que estamos aquí en la tierra, estamos pasando, porque este mundo va a terminar. Dice que va a ser destruido por el fuego. Este planeta va a ser destruido. Pero Jesús nos está prometiendo cielo nuevo y tierra nueva. Y Jesucristo realmente va a regresar. Va a llegar a un momento donde Él va a regresar. ¿Para qué? Para realmente enjuiciarnos de acuerdo a nuestras obras, para bien o para mal. Todos vamos a tener un juicio, todos vamos a estar un día ante la presencia de Dios y vamos a dar cuenta de nuestros hechos, de nuestros actos, sean para bien o para mal, ¿verdad? Esta profecía que vamos a tocar es una profecía que viene en Daniel 9, 24 al 27, que nos habla de una profecía acerca de ¿quién? Del pueblo de Israel, pero por lo cual ahí va también la iglesia involucrada. Nosotros somos la iglesia. Esta es la iglesia que Dios formó ¿con qué? Con su sangre preciosa, a través de su sacrificio, ¿sí? Daniel 9, 24 al 27 nos habla de una profecía que habla acerca de 70 semanas que están determinadas. ¿Para qué? Para que termine la humanidad. Así de sencillo. ¿Sí? 69 semanas han transcurrido y falta una semana por cumplirse. ¿Pero por qué falta esa semana? ¿Dónde se detuvo de acuerdo a la profecía de Daniel 9, 24? Al 27 se detuvo cuando Jesucristo fue crucificado y fue muerto. Ahí se detuvo el reloj cronológico y faltan 7 semanas, porque para el judaísmo una semana significan 7 años, ¿sí? Falta una semana por cumplirse para que realmente este planeta deje de existir y cada uno de nosotros comparezca ante Jesucristo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a arrancar esa semana profética? ¿Cuándo va a arrancar realmente? Dice, cuando la iglesia sea arrebatada. Y esto es de lo que vamos a hablar ahorita. Sí, este tema escatológico o profético, como quieran llamarle, sí. Pero para eso tienen que suceder ciertas cosas, ¿verdad? Fíjense, Lucas 21, 34 al 36 nos habla y nos dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí. Aquí el apóstol Lucas nos habla acerca de que a veces nos afanamos tanto en esta vida, ¿sí?, que descuidamos lo que es primordial. Dice que no se carguen vuestros corazones ¿de qué? De glotonería y embriaguez espiritual. ¿A qué se está refiriendo eso? Realmente a veces nos involucramos tanto en la vida que dejamos lo más importante, que es Dios. ¿Qué nos absorbe el trabajo? Si nos sale un trabajo ahorita, el domingo nos vamos al trabajo por ganar, ¿qué? $50 más, y dejamos lo más importante, que es la palabra de Dios. A veces no le dedicamos ni siquiera un día al Señor Jesucristo, pasar tiempo con Él, ¿sí? A lo mejor en toda la semana no tocamos la palabra de Dios, no nos damos el tiempo de pasar platicando con Él, con Dios, para que nos muestre algo. Y sin embargo dejamos que los afanes de esta vida nos absorban, ¿sí? Empezamos a vivir de una manera más cómoda, más de acuerdo a lo que el mundo nos ofrece. El diablo siempre te va a ofrecer lo mejor de acuerdo a los deseos de la carne. Antes de llegar nosotros a los pies de Jesucristo, todos tenemos un testimonio. Algunos fuimos borrachos, adúlteros, de toda clase, y es por eso que Dios nos sacó de las tinieblas
a la luz. Él nos dio esa luz. Y claro que eso no quiere decir que no. A veces caemos en el tema de la religiosidad, ¿verdad? Jugar fútbol es pecado, andar en bicicleta es pecado, ir de paseo es pecado. No. Dios, tenemos que tener un término medio. Es bueno trabajar, ¿por qué? Porque desde el Génesis nos dice que el hombre tiene que trabajar, ¿sí? Tiene que trabajar. ¿Para qué? Para solventar los gastos, para poder llevar un tren de vida. Es válido ir a pasear con su familia, convivir con los hijos. Es muy válido para Dios. De hecho, Él es algo de lo que Él exige, pasar tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro primer ministerio es el hogar, es la familia. El problema es cuando ponemos todas las cosas del mundo en lugar de Dios. Tenemos que tener un término medio para todo. Para todo tiene que haber un término medio. Cuando sobrepasas ese término medio, ahí ya no está bien. O incluso cuando estás abajo de ese término. Por eso Dios, tenemos que balancear todo. Tenemos que darle su tiempo a Dios, tenemos que darle su tiempo a la esposa, a los hijos, a todos, ¿verdad? En sí, ¿por qué? Porque Dios, si te dio una familia, te dio un hogar, es para algo, para que tú pases tiempo con Él, pero sobre todo para que los guíes y los lleves a los pies de Jesucristo. Por eso dice, no se cargue tu corazón de las cosas del mundo, de lo mundano, ¿no? ¿Verdad? Entonces es válido pasar tiempo, divertirse, pero siempre y cuando con un término estable, ¿sí? Y darle su tiempo a Dios. Jesucristo mismo dijo, darle al César lo que es de él y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Pasar tiempo de calidad con Dios, eso es lo que Él exige. Dios exige calidad de cristianos, no cantidad. A Él no le interesa que las iglesias estén llenas si realmente mucha gente no tiene esa relación con Dios. Él busca calidad, gente que realmente esté entregada con Dios. Y es de lo que nos está hablando aquí realmente el apóstol Lucas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, va a venir de repente, cuando menos lo esperen, ¿sí? Cuando menos lo esperen va a venir de repente, y si no estás preparado, te vas a quedar. Y es algo de lo que realmente no se le desea a nadie. Por eso dice, velad en todo tiempo, orando. ¿Qué es velad? Tienen que estar alerta, preparados. A veces platicamos con personas y dicen, no, después me acerco a Dios. Ya cuando me vaya a morir me acerco a Dios. Es mentira, a veces no tienes ni tiempo de acercarte a Dios. Tienes que estar preparado. Dios a través de la palabra nos da muchas ilustraciones como la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué pasó con esas personas? 5 se prepararon, pero 5 no les importaba. Y cuando llegó el Señor Jesucristo, esas 5 se quedaron afuera. Por eso dice, Jesucristo va a venir de repente, tienes que estar preparado, ¿sí? Velad y orad en todo tiempo. Tienes que estar listo para cuando el Señor Jesucristo te halle listo para partir con Él. Así de sencillo, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque Dios te promete realmente. ¿Qué te promete Dios? Un reino. A lo mejor si imagináramos lo que hay en el reino, si en esta vida realmente hay tantas cosas bonitas, podemos ver la creación de Dios, ¿verdad? Todo es tan bonito, imagínense en el cielo, ¿verdad? Entonces debe ser algo realmente maravilloso, ¿no? Por eso dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Sí, eso es lo que te promete Dios, gozo, paz, tranquilidad, justicia, porque créame, cuando mueras, cuando partamos de este mundo, todo se va a acabar. Se va a acabar las dolencias, enfermedades, cáncer, dificultades, preocupaciones, todo se va a terminar y vas a vivir ¿cómo? Precisamente así, vas a tener un gozo, una paz que no lo podemos ni siquiera entender. Y Dios nos está prometiendo en 1 Tesalonicenses 5:9, nos dice que no vamos a ser pasados por la ira de Dios. Esa es la promesa de Dios. Eso realmente es lo que te está prometiendo, que partamos antes de que venga el juicio de Dios. Dios nos enseña dos líneas proféticas, que es la tribulación y la gran tribulación, y de las cuales nosotros como cristianos no vamos a pasar. A veces nos preocupamos que
Si escuchamos poco o vagamente que el anticristo, el hijo del diablo, ¿quién es el anticristo? ¿Quién? No se preocupen, realmente nosotros tenemos que esforzarnos en estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque no lo vamos a conocer nosotros. Nosotros vamos a partir antes de que venga el hijo del diablo. Todo eso está en el libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel nos habla acerca de lo que es el hijo del diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo es un imitador de Jesucristo. Él imita todo lo de Jesucristo. ¿Sí? Apocalipsis nos habla que va a venir esos tiempos de dificultad, peligrosos, que vamos a pasar por tribulación y la gran tribulación. Pero nosotros como iglesia, si estamos bien con Dios, no vamos a pasar, no vamos a conocer a esa persona. Es por eso que tenemos que esforzarnos diariamente. Y aquí nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:9 que Dios no nos ha puesto para ira. Sí. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice, cuando veas todas estas cosas que están sucediendo, y eso lo podemos ver, solamente un ciego no puede ver lo que está sucediendo ahorita en el mundo. El diablo se ha encargado de que todo lo que Dios creó lo haciendo antinatura. ¿Cómo? Por ejemplo, en muchos países ya se permite el aborto. Es algo que va en contra de la ley de Dios. Se permite el homosexualismo, el lesbianismo, ¿sí? La zoofilia, sexo con animales, la necrofilia, sexo con cadáveres. Hay un sinfín de cosas que se está permitiendo en ciertos países. ¿Pero por qué? Porque el diablo está ganando terreno. Pero a través de la Biblia vemos que Dios siempre se ha encargado de tener un remanente, un grupo de personas fieles a Jesucristo, en las cuales ellos van a seguir predicando lo que es la palabra de Dios. Este mundo está cada vez peor. Véanlo por las calles, da tanta delincuencia, es de todo, depravación, perversión. Y lo peor de todo, como dice Isaías, va a llegar el momento donde la gente a lo bueno le diga malo y a lo malo le diga bueno. Están aceptando toda esa mentira que el diablo ha creado. ¿Por qué fue la Segunda Guerra Mundial? 1947. ¿Por qué? Porque Hitler les lavó el cerebro a los nazis pensando que era una raza superior. Si una mentira la predicamos diariamente, créanme que al transcurso de 5 o 10 años vamos a creer esa mentira. Si diariamente predicamos esa mentira, va a llegar el momento donde la gente la va a aceptar como verdad. Y eso es lo que pasa. Nosotros estamos aceptando esas verdades que el diablo se ha encargado de crear. ¿Por qué hay tanto, en la actualidad, por qué hay tanto divorcio? Se ha encargado el diablo de algo que realmente es sagrado para Dios, un matrimonio, ¿verdad? Pero también es culpa de nosotros como padres. ¿Por qué? Porque no hemos sabido llevar a nuestros hijos por el camino correcto, ¿verdad? Y es válido. Cuando conocemos a Dios, Él va a transformar nuestra vida. ¿Sí? Él empieza esa transformación. Por eso Moisés dio carta de divorcio. ¿Por qué dio carta de divorcio? Tampoco Dios permite que si tienes a un marido como Pancho Villa que te golpee todos los días, ¿tú crees que Dios va a permitir que pases por esa situación? Pues claro que no, sepárate de él. Cuando va tentando contra tu vida, Dios no va a permitir que tú sufras esas calamidades porque tú eres a la imagen y semejanza de Dios. Eres una creación de Dios. Sí. Por eso a veces Dios nos incita a que vayamos por el mismo camino, ¿no? ¿Para qué? Para que todos vayan por un mismo camino siguiendo a Jesucristo. Y eso es lo bueno que vino Jesucristo a hacer, ¿no? Que Jesucristo vino a hacer un antes y un después en tu vida. Te dio una hoja en blanco y dijo, todo lo malo es borrado. Y empezamos de aquí para adelante. Cuando empiezas a caminar con Dios, es un después de Cristo. Por eso dice Dios que Dios te perdona todo. Todo te perdona Dios. Así hayas matado, robado, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te perdona todo. Y empiezas a caminar una vida nueva con Él. Esa es la finalidad de Dios. Esa es la grandeza de Dios, ¿verdad?
¿Y qué más nos prometió Dios? Dios nos promete que cuando estemos en el cielo, en el paraíso, Dios nos promete una mesa en la cual vamos a estar sentados con los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Imagínense nomás, ¿verdad? Imagínense a Luli que llegue y a su lado esté sentada Sara, Rebeca, ¿verdad? Tan grandioso, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? Que le diga a Lugo, no, pues yo soy Moisés, yo soy Elías. Dios te promete que un lugar al lado de los grandes profetas, al lado de los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Eso es lo que realmente promete Dios, ¿verdad? Dice en Mateo 8, 11, 13, dice, y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Sí, eso es lo que está prometiendo realmente Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a llegar realmente a esa finalidad? Luli nos estuvo hablando el jueves acerca de la santidad. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. ¿Sí? Primera de Pedro 9 nos dice que somos reyes y sacerdotes. Eso es algo de lo que no nos cabe en la cabeza a nosotros, que realmente Dios nos escogió. Somos reyes y sacerdotes. Es un linaje escogido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que agarrar esa promesa, eso es lo que Dios nos está dando. ¿Sí? Sed santos porque yo soy santo. Tenemos que caminar en santidad. Es algo de lo que Dios nos exige para llegar a estar a su lado. Es un camino y no quiere decir que tienes que ser perfecto. ¿Por qué? Porque todos estamos en un proceso. Todos estamos caminando a lo que es la santidad, ¿verdad? Poco a poco, unos más, otros menos, ¿verdad? Y entonces realmente, ¿qué nos dice? Vámonos hasta 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y aquí es lo que nos habla el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cuáles son los que duermen? Los que han muerto, ¿verdad? Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Seremos arrebatados. ¿Qué es la palabra arrebatado? Recordemos que la Biblia, el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Jesucristo, la Biblia que utilizaban él y los apóstoles, eran la Septuaginta, una Biblia que se escribió cerca del año 250 en el idioma griego. ¿Por qué? Porque era el idioma que predominaba en aquellos tiempos. Sí. La palabra arrebatados es la palabra harpazo, significa arrebatar, de repente, quitar. Así es realmente como nosotros vamos a ser arrebatados al cielo. Todos los que estemos en su momento, sí, aquí en la tierra, Jesucristo va a venir, que dice, vamos a tener un encuentro con Él, lo vamos a recibir en los aires. Jesucristo va a bajar del tercer cielo y nosotros vamos a partir de la tierra y nos vamos a juntar en el segundo cielo. Recordemos que hay 3 cielos, el cielo atmosférico, el cielo que vemos, el atmosférico y el tercer cielo donde habita Dios mismo, la presencia de Dios. Ahí lo vamos a recibir a Jesucristo. Y realmente recordemos que Jesucristo era ¿qué? Judío. Y estaba hablando ¿a quién? A los judíos. Y en el judaísmo no es como nosotros, que cuando nos casamos nosotros esperamos a la novia, ¿verdad? No, en el judaísmo la mujer es la que espera al varón. En el judaísmo, en la boda judía, la mujer es la que espera al varón. Y precisamente es lo que está haciendo, es una ilustración de que la iglesia va a esperar
al Señor Jesucristo que baje para recibirlo en las nubes. ¿Sí? Recordemos, a veces tenemos la equivocación, confundimos lo que es arrebatamiento con segunda venida y nada tiene que ver. ¿Sí? El arrebatamiento, Jesucristo viene en las nubes. En la segunda venida, Jesucristo baja a la tierra, a Israel. ¿Sí? En el arrebatamiento empieza la tribulación y la gran tribulación. En la segunda venida se termina la gran tribulación. En el arrebatamiento, Jesucristo se lleva a la iglesia. En la segunda venida, Jesucristo viene con la esposa, con la iglesia. En el arrebatamiento aparecen el falso profeta y el hijo del diablo. En la segunda venida, el falso profeta y el hijo del diablo son echados al lago de fuego. No hay que confundir esas dos ideas que nos da Jesucristo. ¿Sí? Son diferentes, arrebatamiento y segunda venida. Y nosotros no vamos a conocer como iglesia lo que es la tribulación ni la gran tribulación. Entonces no se preocupen de quién es el anticristo. Muchas a veces tratan de engañar a la gente que es que el Papa Juan Pablo II, que el Francisco, que el príncipe. Nadie sabe. Primero, antes que nada, tiene que ser un descendiente judío, porque el concepto Mesías viene del judaísmo. Sí. Por otra parte, nosotros como iglesia no vamos a conocer a este personaje, solo que ustedes quieran conocerlo, pero yo no. Yo quiero irme en el arrebatamiento, en la iglesia, ¿verdad? No vamos a conocer a ese personaje, al hijo del diablo, al anticristo. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Eso es lo que es el arrebatamiento. Entonces, precisamente por eso es conveniente, es importante predicar acerca de los tiempos futuros. En muchas de las iglesias no se predica lo que es profecía bíblica. Hay muchas personas que nunca han escuchado estos temas. No saben. Nomás se les predica algo superficial, algo para tenerlos contentos. Dinero, prosperidad, salud, eso es lo que predican, pero no se les predica realmente lo que es juicio y la misericordia de Dios. Dios no vino a apapacharnos, Dios no vino a abrazarte, Él vino a confrontarte, Él vino a confrontar el pecado, a ver realmente cómo está tu condición espiritual. A mucha gente le hablas del anticristo, de la segunda venida, del arrebatamiento y no sabe ni de qué estás hablando. Así es de sencillo. Habemos cristianos que tenemos 5, 6, 10 años y no sabemos ni manejar la palabra de Dios. Piensan que el primer libro de la Biblia es Géminis. Así de sencillo. No saben realmente manejar la Biblia. ¿Sí? Y es obligación de cada uno de nosotros pasar tiempo con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas que a veces estamos aquí no nos damos la tarea de mostrar realmente, predicar profecía bíblica, mostrar realmente todo lo que viene en la Biblia, no que los otros temas estén mal, claro que no, pero tenemos obligación de predicar todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es la obligación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aquí dice, si creemos, no vamos a preceder a los que durmieron, a los que murieron. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia sea levantada, van a haber dos sucesos tan importantes que van a suceder. ¿Cuáles son? La iglesia, el arrebatamiento y los muertos en Cristo. ¿Sí? Van a resucitar los muertos en Cristo. Los que murieron antes de la venida de Jesucristo, ellos también van a ser levantados. ¿Cómo? Con cuerpos glorificados. La palabra de Dios nos dice cómo era Jesús cuando resucitó, qué cuerpo tenía. Hay cosas inexplicables para la mente de uno, pero dice que Jesús tenía un cuerpo corporal, pero un cuerpo glorificado en el cual podía atravesar paredes, podía viajar a la velocidad de la luz, porque él comía, incluso pidió pescado, le dijo a Tomás, métele tus dedos para que veas que yo soy. Son cosas en las cuales Dios nos está prometiendo. Vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. Él nos va a transformar.
Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros nos juntaremos con el Señor para recibirlo en el aire. Y así estaremos con Él para siempre, ¿verdad? Esa es la promesa que Él nos está dando, ¿verdad? Y aquí en 1 Corintios 15, 51 al 54 nos dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Dios te va a transformar este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Va a ser así, ¿no? Cuando realmente estamos aquí, de repente vamos a estar con el Señor arriba, la iglesia, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Sí? Todos vamos a ser transformados, ¿sí? Vamos a tener un cuerpo incorruptible. Se te va a borrar el cassette, ya no va a haber más, ¿cómo pudiéramos decir? Malicia, algo pecaminoso en tu mente. Dios te va a cambiar el chip, te va a transformar. Por eso dice que somos como hermanos, ¿no? ¿Verdad? Dios le dijo a Pedro que le iba a dar de más, esposas, hijos, de todo. ¿Por qué? Refiriéndose a nosotros, ¿sí? Este cuerpo pecaminoso, lleno de cáncer, viejo, de salud, enfermo, todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque te va a dar un cuerpo incorruptible, un cuerpo sano. Ya no vas a tener ninguna malicia, vas a vivir, como dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que gozo y paz. Jesucristo te va a dar esa tranquilidad cuando vivas con Él, cuando pases tiempo con los grandes personajes de la Biblia, pero sobre todo cuando conozcas cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, va a ser maravilloso, ¿verdad? Verlo cara a cara, pero para eso tenemos que esforzarnos. Por eso dice, hoy es el día de tu salvación, no dejes para mañana, a lo mejor mañana ya no hay tiempo. Por eso hoy es cuando tenemos que hacer las paces con Dios, ¿verdad? Llegar al arrepentimiento y simplemente dejar que Él obre en tu vida, porque a final de cuentas Él es el que hace todo, ¿verdad? Por eso dice, denme a mí sus cargas y yo los hago descansar, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Y claro, vas a muchas iglesias y te predica palabra de hombre, pero no, tenemos que predicar palabra de Dios. Vas a muchas iglesias donde te van a hacer sentir cómodo, ¿verdad? Donde diciendo, no, pues lo que haces está perfecto. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Dios te va a dar, Dios pídele, ¿sí? Dinero, salud, todo va a ir bien en la vida. Y precisamente por eso Dios nos dice, no os dejes engañar. El diablo quiso tentar, el diablo de hecho tentó a Jesucristo con la palabra. Al autor de la vida lo tentó con su propia palabra distorsionada. Y es lo que se hace en muchas iglesias. Te hablan de la palabra de Dios y te van envenenando, te dan una sopita muy rica pero distorsionada. Pero ¿qué dice Oseas? Mi pueblo perece por falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque no nos damos a la tarea de pasar tiempo con Dios, estudiando la palabra de Dios. Por eso hay mucho engaño en las iglesias y te va llevando por un camino que no es el correcto, ¿verdad? Y lo peor de todo es que dicen Tesalonicenses, Dios les envía un poder engañoso para que crean su propia mentira. ¿Eso es lo que quieres creer? Pues créelo. Así de sencillo. ¿Ve? Es que yo te sigo, Dios, que no. Solamente hay una manera de seguir a Dios.
y es la que Dios nos dice que lo sigas. Así de sencillo. No puedes crear tu propio evangelio, no puedes crear lo que tú piensas. Es que yo creo que no, es lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque tarde que temprano va a llegar el día en que estés ante la presencia de Dios. Y créanme, es algo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Es algo tremendo los que se queden en el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Va a ser algo realmente tremendo, ¿sí? Algo inimaginable. ¿Por qué? Porque el hijo del diablo va a estar en todo su apogeo. No, que yo sí me voy en el arrebatamiento. ¿De verdad te vas en el arrebatamiento? ¿Estás convencido de que te vas a ir? ¿De acuerdo a tus obras realmente crees que te vas a ir? Vienen las personas que tocan la puerta y todo y no saben ni cómo enfrentarlos. Te agarran y te dan una revolcada. ¿Por qué? Porque no estudias la palabra de Dios. No, cuando llegue la tribulación me pongo en oración y ayuno. ¿Por qué no te pones ahorita? ¿Qué esperas a que venga la tribulación? ¿A que te mochen la cabecita? Porque eso es lo que va a pasar. El hijo del diablo les va a mochar la cabecita. Los va a decapitar. Así de sencillo. Va a ser algo tremendo, va a ser una persecución en lo cual si tienes bebés no te van a atender si no tienes la marca de la bestia. Y al tener la marca de la bestia vas a realmente a desligarte de la presencia de Dios. Así de sencillo. Lo que nos habla la palabra de Dios es un momento tremendo en el cual, claro, muchas de las personas que se queden se van a salvar, pero ¿a costa de qué? ¿De qué se van a salvar? ¿Sí? Va a ser tremendo. Entonces por eso Dios nos anima precisamente a predicar, a enseñar este tipo de temas para que la gente haga conciencia realmente de su condición espiritual. ¿Cómo está tu relación con Dios? Así de sencillo. Y vamos a lo mismo, no se trata de que vengas aquí todos los días a la iglesia. No se trata de que vivas en religiosidad, pero dedícale tiempo a Dios. Agarra un tiempo para Dios específico. En la noche pasa y platica con Dios. Ponte a leer realmente lo que es la palabra de Dios, el manual de vida que Dios nos dejó para poder llegar a estar un día con Él, pasar esa eternidad con Él. Pero no, que dice Lucas, nos dejamos envolver por el mundo, ¿no? Pero dedícale tiempo a Dios. Dios te puso en este mundo, ¿para qué? Para que admires la creación. Su creación, todo lo que Dios hizo, nos lo dio precisamente para que lo disfrutemos, pero nosotros nos hemos encargado de destruir todo lo que Dios nos da. Este cuerpo Dios te lo dio realmente para que a través de él lo glorifiques, lo exaltes, lo adores, pero nos hemos encargado de destruirlo. A veces cuando fumaba yo decía, y este 15 con letras chiquitas puede producir cáncer, pero no, hombre, lo agarras y lo haces a un lado y ahí estás, como tronera, fume, 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 destruyendo lo que Dios te da. El alcohol, todo, o sea, todo es con medida, así de sencillo, ¿verdad? Una copita, dijo Pablo a Timoteo, ¿por qué? Por cuestión de tu estómago. Pero no, nosotros a veces abusamos de ciertas cosas y claro que ¿por qué no se predica este tipo de temas? Por ejemplo, no se predica ¿por qué del alcoholismo? Porque un alcohólico con una cerveza, él es alcohólico, no necesita tomarse una pipa. Con una cervecita puede ser un alcohólico. Pero claro que si lo desechas es mejor. O sea, ¿para qué no hay necesidad? A mí Dios me quitó el cigarro, me quitó el alcohol, restauró mi matrimonio y sigue trabajando en muchas cosas, en muchas áreas, ¿verdad? Incluso Pablo se quejaba, dice, quítame este aguijón. ¿Qué le dijo Dios? No, bástate mi gracia, ¿verdad? ¿Para qué? Precisamente para que se acuerde uno de la necesidad que tiene uno de Dios. Diariamente tenemos necesidad de Dios, ¿sí? Dios creó todo, ¿para qué?
para nuestro beneficio, pero nosotros nos hemos encargado de distorsionar todo. Todo. ¿Por qué? Porque cuando entró el pecado contaminó realmente todo. Animales, hombres, todo se contaminó. ¿Verdad? Entonces, esa es la finalidad de Dios. Y si Dios aún nos permite estar escuchando ¿cómo podríamos llamarlo? Esta predicación, este estudio, este sermón, como quieran llamarlo, es precisamente porque aún es tiempo. No esperemos a que lleguemos a esa situación. Hoy es el día de tu salvación. Hoy puedes hacer las paces con Dios, ¿verdad? Arrepentirte y dejar que Dios empiece a trabajar en tu vida. Así de sencillo. Y créanme que no se van a arrepentir. Aquí hay personas que tienen bastante tiempo ya en el Evangelio y realmente vemos que no tenemos necesidad de tantas cosas. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Entonces, yo los animo, hermanos, a que simplemente mediten y reflexionen y realmente a que hagan ya esa decisión de entregar su vida a Dios. Porque el día de mañana a lo mejor ya no estamos aquí. No podemos dejar para mañana las cosas, sino realmente entregar nuestra vida a Dios, ¿verdad? Y dejar que Él obre en nuestra vida, si a final de cuentas, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, por este día que nos das, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, porque tú en cierta manera los has traído aquí, Señor. Esta mañana tú los trajiste, pusiste en su corazón el deseo de venir a escucharte, Señor, a pasar un tiempo contigo, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que nos hagas reflexionar por las cosas que hacemos diariamente, Señor. Sabemos que nos equivocamos diariamente y te fallamos diariamente, Señor, pero tu misericordia es tan grande, Señor, que diariamente nos perdonas, Señor, porque tú ves el corazón y sabes que nosotros la finalidad es agradarte. Queremos exaltarte, glorificarte, pero sobre todo, Señor, te pido que nos ayudes porque no queremos pasar esos tiempos difíciles, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer una decisión para cuando tú nos llames a tu presencia, estemos preparados, Señor, para tener esa comunión contigo, Señor, porque sabemos que son tiempos difíciles y que el enemigo no descansa. Diariamente está atacando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Con ciertas cosas, Señor. Pero sabemos que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Tú nos das la salida diariamente, Señor. Así que te pedimos, Señor, que nos fortalezcas por medio de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a enfrentar todo tipo de situaciones, pero sobre todo, Señor, a seguir pasando esa relación, esa comunión contigo, Señor. Gracias por el regalo de salvación, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes diariamente, porque sin ti no somos nada, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Sí.